conocéis todos, José María. Hoy por hoy se dedica a una cosa que se llama selección de ecosistemas y innovación digital. Y bueno, como todo su periplo vital ha estado ligado a la tecnología y a este tipo de cosas. Bueno, hoy nos va a traer algo que se llama estrategia digital. Veremos lo que es. Espero que me sorprenda. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por venir a esta charla de estrategia digital, que es un tema árido y polémico. Para algunos que sois nuevos, presentaros brevemente la Fundación. La Fundación Sicómoro es una fundación sin ánimo de lucro que, antes me preguntaban, ya tenemos una situación de equilibrio financiero y, por tanto, no tenemos una necesidad de ingresos adicionales ni nada, por tanto todo lo que tenemos ya está equilibrado, funciona solo, y hemos empezado a hacer una editorial donde hemos publicado 2 libros que tenéis a la entrada, y tenemos ya 2 candidatas que están ahí para publicar otros 2 libros más. Curiosamente, los libros, de los 4 libros, 3 tienen que ver con la biología. Entonces la Fundación se dedica el objetivo de la Fundación es la epistemología de los sistemas. Ese es el objetivo, que es un objetivo teórico. Pero para hacer epistemología hay que conocer la práctica de las distintas disciplinas con el concepto de sistemas. Entonces, uno de los dominios son las ciencias de la vida, otro de los dominios son las ciencias sociales, y la teoría de sistemas también tiene muchísimo auge en estos momentos en el mundo de la física, en el mundo, curiosamente, de la mecánica cuántica. Por tanto, el objetivo de la Fundación, que es un objetivo de conocimiento, de una forma de conocimiento que tenemos que definir, y que hemos inaugurado unos talleres de epistemología que vamos a poner en marcha la semana que viene para definir esa epistemología. Tiene además la Fundación pues otra actividad que es que es el Club Sicómoro, cuyo presidente es José Carlos Reyes. Y el Club Sicómoro es pues gente que le interese los distintos temas de conocimiento, que nos reunimos una vez al mes para compartir charlas. Y hoy pues me toca a mí hablar de esto. Entonces voy a hablar de estrategia digital, que a lo mejor no parece que tenga mucho que ver con los sistemas. Espero que al final penséis que sí. Lo primero que tengo que decir es que la estrategia sí tiene que ver con los sistemas. Porque para hacer estrategia hay que ver el problema estratégico en su totalidad. No se puede hacer estrategia desde los fragmentos. O sea, si se quiere hacer una estrategia de la empresa, hay que entender la empresa dentro de su mercado, dentro de el espacio en el que compite, en su totalidad. Si no, la estrategia no es posible. Por tanto, la visión sistémica es una condición para hacer estrategia. La estrategia lo que busca es incrementar la posibilidad de éxito de tu finalidad. Y los sistemas complejos adaptativos, como son los sociales o los biológicos, todos tienen una finalidad. Por tanto, también digamos que la estrategia tiene mucho que ver con el problema de la finalidad de los sistemas. Entonces, la estrategia es una cuestión fundamental. Aquí vamos a hablar de la estrategia digital y vamos a aplicarla un poquito al mundo de la empresa, que tiene un problema de lo que se llama la transformación digital. Todo el mundo habla de que hay que hacer la transformación digital, pero casi nadie sabe muy bien qué es la transformación digital. Por tanto, yo voy a intentar hablar de eso. Yo tampoco sé lo que es, pero espero demostrar que nadie lo sabe tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de estrategia, lo primero que quiero situar es dar un marco histórico. Entonces, este es un chart que trata de explicar o entender la historia la historia es un continuo muy complejo, con saltos, pero a la hora de pensar la historia, lo que quiero decir aquí es que la tecnología, los distintos tipos de tecnología han tenido fuertes impactos en los modelos sociales.
La aparición de la escritura es una tecnología. Supuso el paso de la prehistoria a la edad antigua, marca un cambio fundamental en la historia de la humanidad. Pero fijaros que en la mayoría de los cambios de edad que propugnan los historiadores, aparte de un gran evento, por ejemplo, el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, hay siempre un aspecto tecnológico. Por ejemplo, el descubrimiento de América viene acompañado por la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta abre el paréntesis de la palabra. Antes de la imprenta era la imagen el mecanismo de comunicación. La imprenta introduce el elemento de la palabra en la historia. Ahora, con la edad digital, vuelve otra vez la imagen, curiosamente. Y hay teóricos que hablan de el paréntesis abierto y cerrado de la palabra en la historia. Y eso tiene implicaciones conceptuales importantes. Pero a mí lo que me interesa es aquí simplemente entender que la tecnología, los distintos tipos de tecnología, tienen un fuerte impacto en la naturaleza de nuestras sociedades. Evidentemente, la Revolución Francesa, la máquina de vapor es el paradigma de lo que supone la revolución de la modernidad, el auge del racionalismo, que es la característica de la edad industrial, de lo que se llama la modernidad. Entonces aquí me atrevo a postular, y esto no es algo académico, que estamos ahora entrando en una edad digital. Y la edad digital queda marcada por la caída del muro de Berlín y por la entrada de la World Wide Web. No quiere decir que estemos completamente, pero sí claramente, y esto es una de las ideas que quiero decir hoy, la edad digital va a suponer un cambio fundamental de paradigma en nuestras vidas. Para entender la edad digital hay que entender una tecnología, igual que había que entender la imprenta o había que entender la máquina de vapor. Hay que entender que las tecnologías llamadas de la información y de las comunicaciones son las tecnologías fundamentales para justificar este cambio de edad. Esto es un gráfico que dice o que muestra que estas tecnologías son muy jóvenes. Estas tecnologías se introdujeron en la década de los 40 del siglo pasado. Las bases teóricas de la tecnología se establecen en 1936, con un artículo de Alan Turing. Por tanto, estamos hablando de una tecnología de un conjunto de tecnologías que no tienen más de 100 años. Estas tecnologías tienen un profundo desarrollo que se trata de dibujar aquí y se está produciendo un fenómeno de acumulación de tecnología sobre tecnología que voy a tratar de justificar. Y la razón es la siguiente. Estas tecnologías por primera vez trabajan en un nivel no solo físico, sino también lógico. Estas tecnologías introducen un conjunto de tecnologías físicas que son fundamentalmente de comunicaciones, de transistores, de distintos elementos mecánicos o electrónicos necesarios para hacer la función de la computación, pero introduce un nivel lógico, que es lo que se llama el software. Y ese nivel lógico es un nivel lógico que sigue la lógica de predicados de primer orden. Por tanto, puede hacer todo lo que se puede hacer con lógica de predicados de primer orden, pero está limitado por lo que se puede hacer con lógica de predicados de primer orden. Entonces, ese nivel lógico, ese espacio lógico, es literalmente infinito, porque sobre una capa lógica puedo crear una segunda capa lógica y sobre la segunda capa lógica puedo crear una tercera capa lógica, y esto justifica esa función de aceleración. Es verdad que para la función de aceleración de las capas lógicas se necesita también el desarrollo físico de los elementos de hardware y comunicaciones. Pero también es verdad que la variable fundamental de diferenciación es el software. Entonces,
este proceso de aceleración de las capas lógicas es lo que se constituye en la condición de posibilidad de la edad digital. Ahora bien, esa edad digital no se produce en los 40 cuando entra la tecnología de información. Cuando entra la tecnología de información, realmente la lógica de predicado de primer orden, las soluciones informáticas se dedicaban fundamentalmente a mejorar la eficiencia de los procesos burocráticos. Por tanto, la aplicación fundamental de la tecnología, de la nueva tecnología con una capa lógica, son los procesos burocráticos. Y esos procesos burocráticos, escasamente formalizados, fuera de abstrusos manuales de procedimientos que se podían encontrar en distintos sitios, pasan a ser el objetivo de mejora de eficiencia de estas tecnologías. Y esos procesos burocráticos son los procesos que articulan las sociedades modernas, las grandes corporaciones, las empresas. Por tanto, el impacto de estas tecnologías es un fuerte impacto en las estructuras o en los sistemas que podemos llamar sociales. Estas tecnologías se desarrollan con un paradigma de procesos, vamos mejorando los procesos, el proceso que se mejora siempre tiene una información, unos datos que vamos almacenando y vamos mejorando los procesos, pidiendo más datos y haciendo lo que se llamaba el proceso de datos. Los centros de proceso de datos, los informáticos que hacían proceso de datos. Y así esto se fue desarrollando hasta que en 1990, en la década de los 90, se produce una disrupción conceptual. Y es que se producen dos fenómenos fundamentales. En primer lugar, el proceso de datos sale de la puerta del sistema social exclusivo, sistema social banco número 1, sistema social banco número 2, sistema social empresa 3, cada una tenía su proceso de datos. Se constituye una red de conexión de todos esos nodos de computación y esa red es abierta, que es la Internet, la célebre Internet, y abre la posibilidad, solo la abre, de computar y de hacer procesos fuera de las puertas de los sistemas sociales, considerando toda la red como un sistema en sí mismo. Este hecho produce una fiebre del oro, que es la idea correcta de que ese cambio de paradigma de computación iba a producir un cambio de paradigma en el mundo. Se produce una carrera desenfrenada que estalló en la famosa burbuja.com en la década de los 2000. Porque no consiguió sus objetivos. Pero en paralelo, y demandado por esa carrera, se empezó a digitalizar todo tipo de objetos. La música, la voz, la imagen. Se empezó a digitalizar, a tratar de manera digital. De manera que elementos que no eran susceptibles de ser tratados por el proceso de datos pasan a ser susceptibles de ser tratados por el proceso de datos. Ese desarrollo, evidentemente, no tiene el grado de madurez suficiente y, por tanto, acompaña también la explosión de la burbuja.com. Pero, desde el 2000 hasta nuestros días, se ha desarrollado todo un conjunto de tecnologías que conocemos que han resuelto los problemas a los que se enfrentaba la burbuja.com. El primer problema con que se enfrentaba la burbuja.com era capacidad de proceso insuficiente, a costes muy altos. Esto se ha resuelto con lo que se llama el cloud computing. El segundo problema era ineficiencia en el manejo de estos contenidos digitales.
tanto la voz sobre IP como la televisión digital, como la música digital, funcionan ahora eficientemente sobre las estructuras digitales que se han creado, que han requerido redes más potentes y más modernas, algoritmos de compresión más potentes y más modernos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, se han empezado a resolver los problemas, pero se han resuelto algunos problemas más. Se han creado estructuras específicas para el manejo de ese nuevo mundo. Porque claro, tenemos una red enorme conectada, pero no encuentra la información. Entonces se ha desarrollado, se ha creado, se ha asentado, por ejemplo, la estructura que conocemos todos de búsqueda de la información, que es Google. O sobre esa red era muy difícil relacionarse o articular relaciones. Se ha desarrollado todo un conjunto de aplicaciones que también son software, como Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, que permite la conexión entre las personas en la red. Todo este proceso, digamos, acumulado de información es lo que estamos viviendo hoy y es un proceso que todavía está a mitad de camino. Bien, ¿cuál es la idea fundamental? ¿Por qué está a mitad de camino? Pues porque el paradigma con el que nace la computación, que es el inicial, nace del proceso. Y desde el proceso define el dato. Yo tengo que hacer un proceso para el alta del DNI. Hay que pedir estas 3 informaciones a la persona, relléname este formulario, lo metes en este ordenador, se mete aquí y yo te doy el DNI. Entonces el proceso marca los datos. Pasamos de ese mundo a un mundo donde hay muchísimos datos y cada vez más sin utilizar, y esas estructuras de datos van a marcar los procesos. Porque ¿para qué usted me pide nada si usted sabe todo de mí? Ya está ahí. ¿Para qué me pide usted esa información? Si la información ya está, úsela para hacer el proceso. Pero al empezar a pensar así, surgen nuevos procesos que no eran pensables en el paradigma anterior. Y de esa lógica de nuevos procesos está surgiendo toda una dinámica de nuevas compañías, nuevas startups, nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas que son basadas en el dato y no en el proceso. El dato marca las posibilidades de lo que yo quiero hacer con el proceso. Y cuantos más datos haya, más cosas nuevas se me van a ocurrir que voy a poder hacer con los procesos. Por tanto, voy a poder cambiar, inventar y hacer cosas nuevas que antes no existían. Este, digamos, es lo que sería la revolución copernicana que justifica el cambio de paradigma digital. Porque pasamos de un mundo donde los sistemas sociales están caracterizados por las redes de procesos a un mundo donde los sistemas estarán caracterizados por sus estructuras de datos. Este es el cambio conceptual copernicano. Bien, bueno, pues con esto, unos conceptos preliminares. Hay 3 conceptos preliminares que tenemos que entender bien. Uno es el de cosmovisión. El concepto de cosmovisión, el concepto preciso de cosmovisión que quiero hablar es el concepto de Weltanschauung, que es un concepto introducido por la filosofía social alemana en el siglo XIX, que es la visión del mundo que tiene una sociedad, que incluye los valores, los conceptos compartidos. Toda sociedad, toda estructura social tiene un Weltanschauung. Y ese Weltanschauung es lo que constituye el elemento compartido por esta estructura social. Segundo concepto que quiero hablar es el de emergencia. El de emergencia es las propiedades de un sistema nuevo que acaba de producirse, son propiedades que no existían, que no se podían predecir. Esas propiedades se llaman propiedades emergentes. Por tanto,
el fenómeno del youtuber y el fenómeno de que para vender necesito un youtuber que influencia no sé qué para comprar, ese fenómeno no existía, es un fenómeno emergente. Y el tercer concepto es el concepto de sociedad moderna. El concepto de sociedad moderna, la sociedad moderna está estructurado en base a una red de procesos burocráticos. Esa red de procesos burocráticos está estructurada con una frontera muy clara que es de naturaleza geográfica. Ese concepto es un concepto que todos los fenómenos que estamos viendo va a alterar. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el Weltanschauung? ¿Cuál es la tesis aquí fundamental nuestra, la que queremos aquí establecer? Bueno, la edad moderna, desde Galileo, tiene una cosmovisión basada en el espacio newtoniano o en el espacio galileano, que era un espacio absoluto. El espacio era un absoluto. Era el teatro del mundo, el teatro, ahí está, el espacio. Tú entras, sales del teatro del mundo, pero ahí está el teatro del mundo. El personaje entra, representa su obra, se va. Esta visión del modelo newtoniano del espacio absoluto es la que rige en la modernidad. ¿Vale? Y esta visión se ve alterada radicalmente, y todavía estamos viviendo las consecuencias, por el modelo einsteiniano del espacio-tiempo. En el modelo einsteiniano, todo el espacio se mueve en el tiempo, por tanto cambia, por tanto evoluciona. El espacio evoluciona, todo el espacio y lo que hay dentro también. ¿De acuerdo? Entonces es un modelo de 4 dimensiones. Pasamos de un modelo de 3 dimensiones absolutas a un modelo de 4 dimensiones, donde el cambio es un factor fundamental. Al reconocer la importancia del cambio, se produce una aceleración. Porque el cambio, de ser una amenaza en el mundo absoluto, pasa a ser una condición inherente a la estructura del mundo en el que vivimos. Por tanto, pasamos de cambiar es malo a cambiar es bueno. Este, digamos, es el modelo einsteiniano que posiblemente está debajo de nuestra cosmovisión actual. ¿Cuál es la tesis que queremos nosotros formular? Nuestra tesis es que aparece una quinta dimensión. Es una quinta dimensión no espacial, no física, sino lógica. Es física, es decir, existe un sustrato físico, que son las redes de ordenadores, redes de ordenadores que se van desarrollando, pero la pura dimensión sin espacio es puramente lógica, es software. Y sometido al tiempo. Es decir, es una dimensión que es lógica, por tanto no es física, no es espacio, y que cambia con el tiempo. ¿De acuerdo? Y esa quinta dimensión digital tiene un impacto brutal en la evolución de las sociedades, de lo que se llama el antropoceno, del hombre. Por tanto, es un acelerador del proceso evolutivo social humano. Eso sería la quinta dimensión. Esa quinta dimensión digital es una dimensión que, al eliminar el espacio, introduce una nueva lógica en la cosmovisión. Y esa quinta dimensión es una dimensión que está emergiendo, porque todavía no se ha acabado, estamos observando la emergencia de esa quinta dimensión.
Esa quinta dimensión supone la completa conexión de las personas y las cosas a ese espacio virtual. ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, pues entonces, si las personas y las cosas se conectan al espacio virtual, si somos capaces de empezar a definir nodos en el espacio virtual que representen a las personas y a las cosas, además aparecen nodos puros virtuales, que son cosas que solo están en el espacio virtual, como esa música MP3 o como esa foto, que solo está ahí. Ya no hay nada físico que sostiene la foto. Podemos empezar a estructurar procesos lógicos, burocráticos, que solo son función del tiempo, sobre ese espacio virtual. Las implicaciones de ese hecho son brutales, porque todos los procesos las construcciones que estén basadas en procesos burocráticos sobre 4 dimensiones van a ser alteradas al introducir esta quinta dimensión. No estoy diciendo que todos los procesos se tengan que hacer en la quinta dimensión. Estoy diciendo que se introduce una nueva dimensión para poder reformular los procesos. Bien, pues con esto, ¿qué queremos hablar o qué queremos decir cuando hablamos de transformación digital? Lo que dicen los consultores que es transformación digital es coger los procesos de negocio, y ahora ya me bajo a mundo empresa para aterrizar un poquito todo el tema, coger los procesos de negocio actuales y pasarlos al mundo digital. ¿De acuerdo? Pero esto es muy peligroso, porque hacer esto sin una reflexión estratégica puede ser malo. Voy a poner un ejemplo. Por un lado, observamos a Amazon, compañía de paradigma digital, tratando de resolver un problema físico que es la logística de última milla. Por otro lado, observamos a los bancos cerrando oficinas, sin pensar en el rol del banco en el problema de la logística de la última milla. Entonces, esto claramente señala que no hay una reflexión estratégica más allá de la financiera a corto plazo de un ahorro de costes porque cierra oficinas. No hay una reflexión estratégica porque no hay un pensamiento de 5 dimensiones digitales. Eso sin entrar, voy a coger este ejemplo bancario, en el hecho de que el modelo de confianza personal es muy difícil de montar en la dimensión digital sin una gigantesca inversión en marketing de carácter global. Empresas que tengan basadas su relación de confianza en una red física y destruyan esa red física, van a destruir la relación de confianza y van a requerir una gigantesca inversión en marketing de carácter global para poder reconstruirla. Y ese elemento estratégico tiene que ser introducido en la reflexión. Es un ejemplo, simplemente, de por qué hay que pensar con 5 dimensiones. Por tanto, lo que decimos es, esta visión no es suficiente, la visión de la transformación digital. La transformación digital requiere una reflexión estratégica previa, que dicte qué procesos conviene digitalizar, qué procesos conviene reforzar en otras dimensiones o qué procesos tienen que ser multidimensionales. Esta sería, digamos, la primera tesis de
la charla. Me paro aquí por si queréis hacer alguna pregunta. Pues sí, habría que hacer una pregunta, pero cada frase. No me va a dar tiempo a acabarla, ¿eh? O sea, voy a tener que cortar a mitad. Cada frase merece una reflexión y no da tiempo, aunque hablas lento. Yo quería hablar en el punto este donde aparece la era digital, ¿no? A partir de los 90, 2000, quiero escuchar tu reflexión sobre el concepto de plataforma, porque plataforma, si quieres llamar antes de la era digital, la era analógica, ¿no? También existe como concepto, pero quizás se ha explotado a un nivel extremadamente alto en el momento en el que se ha digitalizado, o para mí, que digamos, dentro de todo este contexto, la palabra más potente es la de red. Entonces, quería escuchar tu reflexión sobre la palabra plataforma, tanto antes como después, o justo en transición. Bien. ¿Qué cambio significa? La plataforma es un tema que realmente es muy específico digital. Y la plataforma habría que diferenciar entre plataformas de alcance global o plataformas de nicho, ¿de acuerdo? Pero aquí la clave de la plataforma es, la clave del concepto de plataforma es, si tú quieres pensar en un proceso cualquiera, entre el que produce y el que consume, tú pones en medio una plataforma que facilita ese proceso. Entonces, cualquier proceso es susceptible de formular una plataforma. Y esa plataforma lo que elimina es todos los pasos entre el productor y el consumidor, salvo la propia plataforma que sirve para encontrarlo. Y entonces la batalla de las plataformas de distintos tipos, globales, locales, tal, es la batalla por optimizar esos procesos entre el que produce y el que consume. Y ahí te encontrarás todo tipo de plataformas. ¿Y encuentras alguna diferencia entre antes de la era digital? Antes de la era digital había, como había barreras físicas, porque yo producía en China bolsos. Entonces, yo se lo mando a uno que lo lleva en barco a otro sitio, que se lo vende a no sé quién, que lo lleva en camión a no sé cuántos, que se lo lleva al consumidor. Ahora yo le vendo al consumidor directamente y luego tengo que resolver el problema logístico. Antes, el proceso generaba otra cadena de valor, porque yo fabricaba y vendía a uno que me compraba ahí, y yo ya he vendido en China, y ahora el que me ha comprado en China exportaba no sé dónde tal y se lo vendía a otro que le compraba, y ahora el otro que compraba lo distribuía en las ciudades no sé qué y tal, en las tiendas no sé cuántos. Entonces toda la cadena económica cambia radicalmente, porque con las plataformas solo hay un paso. Y siempre hay una plataforma, aunque sea Google. Google, la aspiración es ser la plataforma universal, pero es demasiado complejo. O sea, el problema de la plataforma universal, que cualquier cosa te la resuelvo yo, se revela demasiado complejo también para Google. Por tanto, se proliferan otras plataformas. Y hay muchas plataformas que incorporan idiosincrasias que son de naturaleza local. Por tanto, las plataformas pueden tener alguna ventaja de las otras dimensiones. La plataforma no tiene necesariamente que ser global, pero resuelve el problema entre el que produce y el que compra. O sea, entre A y B solo hay un paso. Entonces, eso es una batalla entre todos contra todos, a ver cómo nos metemos ahí. ¿Me entiendes? Que es verdad que en el propio mundo digital se estructuran, porque a lo mejor Google dice, bueno, yo no quiero ser la plataforma universal, sino yo quiero ser el elemento de búsqueda que usen todas las plataformas. O el elemento que da tal función. O sea, ahí las lógicas de resolución de esos procesos son lógicas que observamos que están siendo alteradas, pero no sabemos cómo van a ser. Es un proceso emergente. ¿Vale? No sé si te he contestado. Sí, pasa que podríamos seguir.
Yo tengo una duda. Me voy a ir al ejemplo que has puesto del banco, ¿vale? Que estaban eliminando las sedes Esto físicas. es para provocar a mis ex. Ha sido... No han entrado. Les he visto que no, ni se han alterado. Comentabas que había un problema que habría que invertir un montón en marketing ahora mismo para sustituir el trato humano, por así decirlo. Por un lado, digamos que el mundo digital se está moviendo para resolver ese problema, digamos con el tema del blockchain que está tan de moda, y por otro lado, además de esta posible solución que pone el mundo digital, si no crees también que es un tema generacional, que es posible que las generaciones, según van siendo más mayores, yo lo veo, y yo tampoco que sea especialmente mayor, pero no llego al nivel de los que tienen de confianza en la electrónica, los recién nacidos, los que o sea, yo creo que si crees que el problema de contacto humano se va a resolver con las nuevas generaciones y con las nuevas tecnologías. No he dicho que sea un problema de contacto humano, ¿vale? Ni he dicho que sea un problema ni siquiera de relación. He dicho que sea un problema de construcción de la confianza. Tú, cuando operas con alguien, tienes que confiar en ese alguien, ¿vale? En la industria financiera, cuando tú dejas tus ahorros de toda la vida, 100.000 euros a alguien, tienes que confiar en ese alguien. Y ese alguien tiene que construir la confianza, ¿vale? Y te la tiene que comunicar. Los que tienen construida la confianza porque hay una persona que la ha construido en la red de oficinas, no porque da un trato humano, no porque da un servicio, sino porque ha construido la confianza, y quitan a esa persona, destruyen la confianza. Entonces eso tiene que ser sustituido de otra manera, porque si no, otro que la construya mejor te quita el cliente en algún momento del tiempo. Entonces la batalla por la construcción de la confianza se va a dar, se puede dar en el espacio digital. Tú puedes construir una confianza puramente digital, pero cuesta mucho dinero. La confianza digital no es me pongo aquí, pongo una web y ya todo el mundo confía en mí. No, tú tienes que construir esa confianza. Y por eso tú observas de vez en cuando que te sale, se ha hecho una encuesta y los millennials confían más en Google y Amazon que en los bancos, no sé qué. Confianza es el concepto, no trato humano tal. Entonces, si tú tienes construido tu estructura de confianza, no de servicios, no de relación, sobre una red de oficinas, tienes que cuidadosamente reflexionar qué haces cuando estás cerrando esas oficinas. Porque si piensas que eso es solo un coste, porque solo hacen un servicio que lo puede hacer una máquina, te estás olvidando radicalmente de que hay construida ahí una confianza que simplemente destruyes. Y que en algún momento vas a tener que reconstruir e invertir para ello. Esto es lo que quiero decir. No sé si me explico. Sí. ¿Alguna pregunta más? No. Una. Relacionado con el tema de la confianza, ¿crees que es demasiado pronto para por ejemplo, el tema criptomoneda, que es el tema más llamativo en este momento, si es algo demasiado pronto actualmente debido a ese tema de la confianza y si existe el riesgo de entrar en esa dimensión, algo que no sería tan positivo debido a que se necesita la multidimensionalidad de lo que estabas hablando? La criptomoneda no solo toca la cuestión de la confianza, toca la cuestión de las estructuras de poder. Entonces, las estructuras de poder quieren el control de las finanzas mundiales. Por tanto, si las criptomonedas no entran en un modelo de control financiero, van a ser destruidas. O hay que cambiar las estructuras de poder del mundo. Esta es la reflexión. Pero no crees que eso es otra cosa que va a pasar. Sí. ¿Que va a destruirse la estructura de poder del mundo? Yo no sé lo que va a pasar porque es emergente. Yo solo he dicho A o B.
a cambiar las actuales y emergerán otras? A lo mejor están poniendo la criptomoneda a funcionar. El modelo de quinta dimensión exige en el tiempo una gobernanza mundial. Por tanto, exige que haya una estructura de poder mundial. Y esa sería una reflexión necesaria. ¿Cómo es esa estructura de gobernanza mundial? ¿Qué controles se le somete, etcétera, etcétera? Que sea la actual u otra, no lo sé, pero que lo exige, lo exige. Y que las dinámicas de poder llevan inevitablemente a ellos, es así. Parece que sería otra, ¿no? No sabemos si es otra o es la misma transformada. Pero habrá una estructura o sea, no... El poder auténtico existe, es invisible. Pero existe, no se va a... Y no va a desaparecer. No desaparece. Es inherente a la esencia humana. ¿Más preguntas? Sí, joder. Pues ya. Ese modelo de quinta dimensión y de espacio virtual, ¿solo es válido en este periodo digital o no se puede, o no estamos hablando de lo mismo? Eso ya puedes elegir si eres hegeliano, posmoderno o qué. Si te pones hegeliano es la inevitabilidad de la historia que lleva a la siguiente fase. Si te pones posmoderno, pues simplemente va a ampliar tus posibilidades de creación. Elige una de las dos, la que quieras. No, pero yo, por ejemplo, en el momento en el que el ser humano empezó a unirse en sociedades, de ahí apareció un espacio virtual donde sacar beneficio todo. Y para mí equivalente ese espacio virtual... No es equivalente, porque el espacio virtual que tú dices es el Weltanschauung. El Weltanschauung son las sociedades que comparten una visión. Y entonces hay pequeñas sociedades que comparten una visión. Ahora lo que hay es un nivel lógico que implementa procesos de una manera eficiente y que van a alterar la Weltanschauung, y la Weltanschauung será global, inevitable. Este es el punto. Entonces es un siguiente estadio evolutivo. Piénsalo. De todas formas podemos seguir hablando, o sea, esto no se agota hoy. ¿Vale? Bueno, me quedan 10 minutos, voy rápidamente las pinceladas estratégicas. Bueno, aquí el concepto es, no hay una estrategia digital, o sea, no hay, vamos a hacer la estrategia digital. Venga, vamos, Pepe, ven para acá, tú haz la estrategia digital, que nosotros seguimos haciendo nuestra estrategia de toda la vida. No. Lo que tampoco hay una estrategia de, bueno, vamos a convertirnos en digitales. Mi estrategia es ser digital. No sé lo que es, pero voy a ser digital. Tampoco. Lo que hay que hacer es una profunda reflexión estratégica de las 5 dimensiones, para lo cual es importantísimo saber lo que soy. Lo que soy. Porque claro, si no sé lo que soy, igual lo que quiero ser no es posible. O sea, cuando FG dice que yo voy a ser como Google, demuestra que no sabe ni lo que es el BBVA, ni lo que es Google. Porque es imposible. Entonces demuestra un fenómeno de hoy en día que es la falta absoluta de reflexión. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, hay que hacer una estrategia con 5 dimensiones, partiendo de qué soy, cuáles son mis puntos fuertes, qué hago, qué quiero ser, posibilidades, etc. Entonces, en esa estrategia hay que partir de una cosa fundamental, que los principios clásicos de la estrategia no cambian, porque los principios clásicos de la estrategia se basan en la naturaleza humana y esto es una revolución humana. Es una revolución humana
es más antropoceno, no menos, donde la máquina se convierte en un elemento nuevo de dominación, no un sustitutivo. Esto es importante, porque las máquinas en este estadio de conocimiento están limitados a la lógica de predicados de primer orden. Punto. No saben hacer más. Por tanto, no es verdad que va a venir un robot y va a hacer lo mismo que hace el niño. No, no lo va a hacer. Porque solo sabe hacer lógica de predicados de primer orden. Ese robot. Hará muchas cosas, pero no sustituirá a un ser humano. ¿De acuerdo? Por tanto, pero es muy conveniente poner al robot en el esquema de dominación global. Y creer que el robot son personas y que hay que luchar contra ellos, crear la dicotomía persona-robot, es muy conveniente para las estrategias de dominación. Pero esto es otra charla. ¿Vale? Las conclusiones, por tanto, los principios de la estrategia clásica no se alteran, pero sí las conclusiones de la estrategia clásica, porque las conclusiones de la estrategia clásica están basadas en una aplicación de esos principios a un mundo de 4 dimensiones. Si aplicamos esos principios a un mundo de 5 dimensiones, las conclusiones cambian. Pero cuidado, hay que pensarlo bien, porque lo que llamamos barreras físicas en el mundo clásico, en realidad no solo eran barreras físicas, sino también eran lógicas. Porque pegado a la barrera física hay una barrera lógica que es la legal, y pegado a la barrera física hay otra barrera lógica que es la cultural. Por tanto, cuidado con eliminar las barreras físicas rápidamente, porque pegadas a las barreras físicas hay barreras lógicas, que sí cuentan en un mundo de 5 dimensiones, y que hay que considerar. Si se eliminan o se abren las barreras físicas alegremente y se quitan, pues estás dando facilidades a la competencia que hoy se cortaba por esas barreras físicas. Bueno. Ideas para la estrategia de 5 dimensiones. No me va a dar tiempo, solo voy a pasar rápidamente por todas, pero aquí se marcan 7 ideas que hay que considerar. Esto podemos verlo en otro momento, pero aquí lo primero es, hay que entender el subyacente tecnológico de este fenómeno. Hay que entenderlo. En el mundo anterior, en el mundo del proceso de datos, comprar un computador para el proceso de datos era lo mismo que comprar una máquina de escribir, o era lo mismo que comprar las furgonetas de reparto. Casi, si me apuras, un problema de compras. En el nuevo mundo hay que entender de qué va, pero no las capas físicas, las redes, los centros de computación, sino que hay que entender las capas lógicas. Y las capas lógicas son complejas y crecientemente más complejas, porque cada capa lógica postula nuevas capas lógicas, y cuando ya te las has analizado ya han aparecido nuevas capas lógicas que han invalidado las anteriores. Entonces hay que entender eso, y hay que entenderlo bien, y hay que entender las fuerzas que hay detrás, para poder posicionarte ahí. Si no lo entiendes bien, imaginemos que tú eres una agencia de marketing que tienes unos datos valiosísimos, pero los pones directamente en Google, que en el fondo es otra agencia de marketing. Pues entonces sí, te has digitalizado, pero a continuación cierras. ¿De acuerdo? Tienes que entender la lógica de lo que hay detrás. Por tanto, entender las arquitecturas tecnológicas de las TIC es fundamental para poder hacer estrategia. Y eso postula una posibilidad de desarrollo de nuevos roles en digamos,
las sociedades modernas. Cuestiones a considerar. Evidentemente, el de la velocidad de transformación, me detengo en este un minuto. Hay que entender muy bien cuál es la velocidad de transformación, porque el que en un sitio la velocidad de transformación sea muy rápida no quiere decir que en otro lo sea. Y por tanto, los errores estratégicos por no entender bien las velocidades de transformación son brutales. En caso de incertidumbre, manéjese una adecuada estrategia dual. Pero actuar diciendo, esto no va a pasar porque nunca ha pasado, o hay que ir muy rápido porque nos vamos a morir, eso es acrítico. Hay que hacer una reflexión y a lo mejor hay que hacer dos estrategias. Una pensando que va a ir más rápido, otra pensando que va a ir más lenta, y manejar el juego estratégico. Pero hay que entender bien la velocidad de transformación. Y esa velocidad de transformación es distinta en función de cada uno de los problemas. Por ejemplo, la velocidad de transformación de adopción del iPhone, pues ha sido brutal. Todo el mundo usa un iPhone. Te vas al poblado de Vallecas y están usando un iPhone. La abuela usa el iPhone, la prima usa el iPhone, el joven usa el iPhone. No hay barreras. Y hay otras cosas que no. Por tanto, hay que reflexionar por qué. Por ejemplo, ¿por qué una persona no deja 100.000 euros a su iPhone? Coño, es evidente, porque no se fía. No se fía de que esos 100.000 euros vuelvan. ¿Vale? Es evidente la contestación. Entonces, hay que entender muy bien las lógicas de las cosas. No es que sea un viejo que no entiende, pero los jóvenes sí lo entienden y lo dejarían. El joven lo deja porque deja 1 euro, le da igual. Y el de 100.000 euros, si se fiara y las condiciones fueran mejores, lo dejaría. Porque usa el iPhone para hacer WhatsApp, para hacer otras cosas. Por tanto, esas cosas hay que pensarlas bien. No hay que dejarse llevar por esos eslóganes. ¿De acuerdo? Por tanto, velocidad de transformación. Y ya para acabar, voy a hacer solo una del User Experience, que es esta, que es muy interesante. Si analizamos el espacio virtual y pensamos en los nodos de una empresa con sus clientes, nos damos cuenta que una persona no es un nodo, son muchos nodos. Una persona es algo muy complejo. O sea, una persona, por tanto, tiene una red de nodos en la empresa. Si la estrategia de la empresa es una excelente experiencia de usuario, imaginémonos que lo definimos, tenemos que manejar integralmente todos los nodos. Y entonces conseguimos que la persona tenga una experiencia de usuario integral. Esto es dificilísimo por la complejidad de las personas y por la complejidad de las empresas. Pero pongamos que los que más se acercan a este concepto son los de Apple. ¿De acuerdo? Si el de marketing de vuestra empresa, del producto 1, hace una experiencia A, y el de marketing del producto 2 hace una experiencia B, y el de marketing del producto 3 hace una experiencia C, pero luego llega uno de McKinsey y te hace una experiencia D, está totalmente en contra de esta idea de experiencia de usuario integral. Lo que tienes es un lío de narices y una profunda insatisfacción del cliente, aunque cada experiencia sea excelente en sí misma, por su naturaleza incompatible entre ellas. Por tanto, la decisión estratégica de experiencia de usuario integral es una decisión que si se toma requiere hacer eso. Y si no, pues hay que tomar otras decisiones estratégicas y hay que poner algunas condiciones de las experiencias de usuario no integrales.
que garanticen que la empresa cumpla sus objetivos. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto hoy es suficiente. Yo esto no lo he entendido. No. No. La experiencia del usuario, cuando dices la experiencia del usuario, es el nivel de satisfacción que tiene el usuario. No, experiencia de usuario es, yo estoy acostumbrado que cuando me pasa algo, se navega así. Si estoy acostumbrado que cuando llamo al call center, me atienden así. Sí. Pero ahora te saco otro producto que te atienda asado. Y ahora te pongo la navegación de otra manera para otro producto. Sí. Y ahora te saco otra cosa, todas muy buenas individualmente. Pero tú como usuario empiezas a decir, pero bueno, pero esto, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué tengo que estar cambiando de forma de aproximar el problema? Pero si individualmente tu nivel de satisfacción... No estoy hablando de satisfacción, estoy hablando de experiencia. Si tú en cada proceso... ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de satisfacción y la experiencia del usuario? La satisfacción se produce por tu experiencia integral. Vale. Y tú tienes una experiencia de usuario positiva en cada cosa individual, ¿por qué luego globalmente va a ser negativa? Déjame que te ponga un ejemplo. Tú estás acostumbrado que si no tienes a mano tu iPhone, puedes llamar y te atienden, pero para este producto no te atienden. Y dices, ¿por qué? Ajá. No, porque es que se ha hecho un app magnífico que te lo tienes que descargar y entonces sí te atiendo. Pero para el producto de al lado sí que puedes llamar. Para este tienes que ir a la oficina, para este otro no tienes que ir a la oficina. Entonces empiezas a decir, pero bueno, esto no se podría pensar un poquito y hacer todo de una manera más integrada. Entonces, ¿qué pasa con un cliente que maneja muchos productos? Cuanto mejor sea el cliente, más dice, este banco es una mierda. Porque más se da cuenta de que eso está hecho pues, por 17, cada uno de su padre y de su madre, y además sin pies ni cabeza. Porque el pie y cabeza es de cada trocito. No hay una visión integrada y, por supuesto, el cliente da igual. Lo que interesa es vender cada trocito. Y la experiencia de usuario no puede ser universal, ¿Entiendes? habrá tantas como personas. O No. todo el mundo, o eso se puede generalizar. No, entonces, ¿Apple qué hace? Apple hace una experiencia de usuario universal. Y el que no le gusta, pues no está. Y es esa. Y es muy clara. Y es esa. ¿Y eso es lo que hay que hacer? No, eso es una estrategia. Tú puedes decidir no hacer esa estrategia. Y tú puedes hacer una estrategia con una experiencia diferenciada por tipo de cliente. Pero yo digo que si tú tienes como estrategia, lo que estoy diciendo es, si tú tienes como estrategia la experiencia integral de cliente, tienes que hacer esto. Esto es lo que digo. Si no la tienes, no lo tienes que hacer. Pero si la tienes, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, si no lo haces y lo dices, destruyes completamente tu reputación. ¿Se puede no tener esta estrategia hoy en día, en el contexto? Se puede no tener. Tú puedes tener una estrategia que prima el coste y tú comunicas, mira, oye, tú esto solo lo hago de esta manera, este producto de esta manera, pero es el más barato. Y te comunico que es el más barato, pero nada más. Te estoy comunicando, mi valor es la baratura, no es la experiencia. Pero si yo te comunico, yo soy el banco con la mejor experiencia del mundo y luego te doy esta experiencia de por la mañana una cosa, por la tarde otra cosa, el producto no sé qué, el tal, pum, pam, ¿esto qué coño es? ¿Me entiendes? Entonces, depende estoy hablando de estrategia y comunicación de la estrategia. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir como corolario, como final, es que aquí nadie hace estrategia. Fernanda, has tardado, a lo que estamos, Fernanda. Pero en Estados Unidos sí. ¿Vale? Por eso... Y en China también. Y en Alemania también. Y en Inglaterra también. O sea, que quiere decir que en el mundo sí hacen estrategia. En España la estrategia brilla por su ausencia.